Una madre casi se desmaya por encontrar a su hijo de 5 años en el baño vomitando sangre. Y nunca le había puesto atención. Pero la negligencia no es lo peor que pueden hacer los padres. Y si no, pregúntenle a Fremont CA cómo reprendía a su hija. ¡Hey! ¿Qué pasa, Smashers? Hoy veremos los peores padres del mundo. ¡Demonio de Tasmania! Tras superar un pequeño shock al darme cuenta de que estos marsupiales australianos están extremadamente lejos de parecerse a Taz de los Looney Tunes, volví a quedar completamente sorprendido cuando leí sobre su apareamiento. Y no es porque tengan habilidades especiales, sino porque la hembra del demonio tiene un comportamiento bastante fuera de lo que comúnmente vemos en los seres humanos. Se aparea con varios machos durante la temporada de reproducción. Además produce una gran cantidad de óvulos, lo que significa que puede haber varios padres en una camada. Y como si fuera poco, también da luz hasta 50 bebés a la vez. Si bien la mayoría de ustedes todavía no verían nada negativo en esta conducta, lo que realmente pone en el conteo a los demonios de Tasmania es que estas hembras solo pueden alimentar físicamente a 4 de sus crías, lo que significa que el resto de ellos, exactamente el 92% de sus hijos, se quedan para recoger las sobras o simplemente sucumbir ante el hambre. El secreto de Timmy. En 2008, un caso en Estados Unidos mostró una negligencia que algunos padres incluso podrían sentirse identificados. Después de meses de constante dolor, el pequeño Timmy de 5 años no lograba recibir la atención de sus padres, que pensaban que era algo pasajero. Y cuando la temporada escolar se acercó, pensaron que era una excusa de él para no asistir. Su hermana de 7 años, Susie, era la única que sentía que algo sí andaba mal con Timmy. Después de 6 meses, Timmy empezó a vomitar las comidas en la noche, por lo que Susie alertó a sus padres, quienes al igual que antes no le prestaron atención. En este punto ya era notable la pérdida de peso de Timmy, y los profesores se contactaron con los padres, quienes respondieron que solo era una etapa de poco apetito. Todo cambió cuando en una noche la madre vio a su hijo vomitando sangre junto a su hermana ayudándole. Inmediatamente, en medio del pánico, lo llevó a la clínica, y en unos días se revelaría que el pequeño tenía un cáncer en fase terminal. Y si se imaginan bien, los doctores sabían que no era algo que aparece de la noche a la mañana, por lo que al poco tiempo tuvieron cargos por negligencia y perdieron la custodia de sus hijos. Padre medieval. Smashers, es bueno tener aficiones, pero por favor, nunca las lleven tan lejos como Fremont CA. En 2011, Fremont CA de 38 años fue arrestado después de ser encontrado peleando con una armadura medieval con su hija de 16 años. Pero bueno, tal vez estaban cerca de alguna convención y estaban ensayando algún número, ¿no? Bueno, pues resulta que Fremont, un padrastro aficionado a los juegos medievales, forzó a su hija a usar una armadura medieval y una espada de madera para pelear de verdad con él, ya que era la forma de reprenderla. El padre peleó por más de 1 hora con su hija, propiciándole golpes en las piernas y ocasionándole lesiones considerables. El calvario terminó cuando ella pudo enviar un mensaje de texto a un amigo para que llamara a la policía. En unos minutos los oficiales llegaron para encontrarse con una inverosímil escena de otra era. Finalmente arrestaron a Fremont y le quitaron la custodia de su hija, quien vive actualmente con otra familia. Mamá Botox. Kerry Campbell de San Francisco sorprendió en el programa Good Morning America al revelar las prácticas de supuesta belleza a la que sometía a su pequeña hija Britney de 8 años. Kerry le inyectaba Botox a su hija para mantenerla competitiva en un concurso de belleza infantil. De acuerdo con Kerry, Britney se había acostumbrado a las inyecciones y ya no se quejaba. Pero también dijo que las primeras veces solía llorar tanto que aplicar la inyección se tornaba difícil. Durante la entrevista, la pregunta principal era por qué creía que eso era bueno, a lo que Kerry respondió que no creía que las arrugas eran buenas para las niñas pequeñas. Y aquí es cuando me pregunto, ¿qué clase de arrugas podría tener una niña de 8 años? Además de esto, también sometía a Britney a constantes sesiones de depilación. El Dr. Charles Sophie, un psiquiatra y director médico en California, dijo que estos procedimientos y las motivaciones podrían afectar la salud mental de la niña, proyectando imágenes distorsionadas de su propia identidad. A lo que creo que estoy totalmente de acuerdo con el doctor. Sandra Padilla Miranda. En 2012, Sandra Padilla de Florida iba a invitar a una compañera de su hija, pero no precisamente para que estudiaran. Sandra le había pedido a la enemiga de su hija que viniera a su casa en Orlando después de la escuela para que pudieran pelear. ¿Cómo lo oyen? Una vez llegó, las dos adolescentes de 14 y 17 años empezaron a darse puñetazos con Sandra observando todo. Y de hecho animando a su hija diciendo "pégale más fuerte". Toda la escena fue grabada y subida a Facebook, por lo que los policías llegaron a interrogar
interrogar a Miranda de lo ocurrido. Y ella respondió que solo quería acabar con las discordias de la escuela y luego afirmó que ella quería detener la pelea, pero alguien la detuvo. Versión que fue desmentida por la policía luego de revisar los videos. Al final la policía arrestó a Sandra y la llevó a prisión por cargos de contribución a la delincuencia de menores. Adictos a videojuegos. Después de ver cómo la afición a la época medieval lleva a los padres a cometer locuras, no me sorprende que los videojuegos también puedan hacerlo. Si bien los videojuegos no son malos en sí mismos, estos padres coreanos lo llevaron a niveles verdaderamente trágicos. En 2010, Kim Yo-shul y Choi Mi-sun eran una pareja en la vida real que tiempo después del nacimiento de su hija comenzaron a jugar Second Life, teniendo también una relación allí y hasta una hija virtual. Su adicción se volvió tan severa que pasaban más tiempo con su hija virtual que con la real, así que frecuentemente olvidaban alimentarla. En septiembre de ese año llamaron a urgencias puesto que su bebé no respondía, pero ya era demasiado tarde. Esta había fallecido. La autopsia de la pequeña reveló que no había sido alimentada en días y estaba totalmente deshidratada. Aunque al principio los dos coreanos escaparon de la policía, una semana después fueron hallados y enviados a la cárcel. Conduciendo un Ferrari. Sé que es tentador para muchos niños pensar en conducir un auto, pero la realidad es que si un padre deja conducir a un pequeño sin licencia un auto, este se puede meter en bastantes problemas, y con mucha razón. Esto fue lo que le pasó a Mohammad Nisham, un hombre rico de la India que fue arrestado por la policía al encontrar que había dejado a su hijo de 9 años conducir un Ferrari F430. ¿Pero cómo lo descubrieron? Bueno, si dejas a tu hijo conducir un auto de lujo, seguro no eres muy brillante. Así que fue por el mismo Mohammad que los policías lo descubrieron, ya que este grabó un video de su hijo conduciendo y lo subió a YouTube. Al preguntarle también a la madre qué pensaba del hecho, esta apoyó a Mohammad, diciendo que no veía por qué estaba mal, y que de hecho estaba orgullosa que su hijo con tan corta edad ya pudiera manejar. Durante el interrogatorio también mencionaron que su hijo no presentaba peligro, puesto que ya tenía experiencia manejando un Lamborghini Bentley y un Porsche. Mi pobre angelito real. Siempre me pregunté cómo la policía o alguien no presentó cargos contra los padres de Kevin por dejarlo solo en la película de Mi pobre angelito. Bueno, en diciembre de 2021 la ficción se convertiría en realidad. El 12 de diciembre, oficiales del condado de Cochise, Arizona, Estados Unidos, fueron alertados de un menor de 11 años que posiblemente estaba viviendo solo desde hace algún tiempo. Los policías llegaron a la residencia para encontrar un niño de 11 años completamente solo. Después de investigaciones, se encontraron que los padres del menor, Bobby Joe Green y Melissa Green, habían abandonado la casa después del Día de Acción de Gracias, dejando a su hijo solo con unos platos de comida congelada. La policía comenzó a buscar a los padres, quienes regresaron a casa casi un mes después, como si nada hubiera pasado. Los dos padres fueron arrestados y llevados a la cárcel con cargos de negligencia. Parece que no volveré a ver de la misma manera la serie de películas de Mi pobre angelito. ¡Leonas! Si bien todos ustedes sabrán que las leonas son madres protectoras, la extraña dinámica de la manada de leones a veces afecta más su devoción por sus hijos actuales. Y es que lo que estoy por contarles los dejará tan perplejos que tal vez algunos de ustedes tengan suficiente para el argumento de su primer guión de telenovela. Aunque lo cierto es que ya existe una película. Y es que si todos ustedes lloraron al ver caer a Mufasa, se les partirá el corazón cuando sepan que, si el líder de una manada es destronado por un león más joven y más fuerte, una de las primeras cosas que hará es deshacerse de los hijos de su predecesor. Y sorprendentemente sus madres simplemente se apartarán y dejarán que suceda. Esto se debe a que las leonas están programadas para querer transmitir los mejores genes a las generaciones futuras, por lo que inmediatamente piensan que si el padre de sus hijos ha sido golpeado, sus genes ya no sirven para sus crías. Si lo piensan bien, Simba fue muy afortunado. Vivió para el Hakuna Matata y después volvió para reivindicar sus genes. Escarabajo enterrador. Toda madre conocerá la sensación de estrés, impotencia o incluso desesperación cuando sus niños hacen rabietas y bochornosos espectáculos, ya sea porque quieren un juguete en particular, no quieren irse a la cama o simplemente no se les presta atención por unos minutos. Y mientras la mayoría de las mamás humanas se parten la cabeza pensando en cómo tener un minuto de paz tras haberse dado cuenta de que malcriaron a sus bebés, los escarabajos enterradores tienen un enfoque interesante para aquellos de sus descendientes que molestan demasiado. Se los comen. Y sí, esto está muy lejos de cualquier libro de
consejos parentales, pero los investigadores han llegado a la conclusión de que las madres de los escarabajos llegan a esta radical solución con los jóvenes que mendigan demasiado, ya que aquellos que solo piden comida cuando tienen mucha hambre son más fuertes, y por lo tanto tienen muchas más probabilidades de sobrevivir hasta la edad adulta. Lo único que puedo decir es que soy muy afortunado de no haber nacido en esa especie. Gorrión común. No se equivoquen, Smashers. Estamos hablando de madres devotas y afectuosas. En realidad son los bebés de otros gorriones los que tienen que tener cuidado. Y es que lo más curioso de esta especie es que su misión es vengarse de cualquier otro gorrión que se haya pareado con el padre de sus polluelos. Lo que sucede es que en el periodo de fertilidad, mientras muchas hembras son monógamas, los machos suelen tener varias parejas como una estrategia para aumentar su éxito reproductor. E incluso, mientras los humanos tendríamos varios desmayos en medio de esa aventura, los gorriones pueden llegar a las 16 copulas diarias. Ahora, cuando tienen éxito procreando, las hembras quieren que papá dedique todo su tiempo y atención a sus bebés, no a los de otra persona. Para garantizar que esto suceda, como en una retorcida película, los gorriones a menudo atacan los nidos de otras aves, destruyen huevos e incluso se deshacen de otras aves. Todo para asegurarse de que su pareja regrese a casa por la noche. Las focas arpa o pías no podrían ser más atentas. Cuidan y alimentan a sus cachorros blancos todos los días con leche con alto contenido de grasa, lo que les ayuda a formar en su propio cuerpo las capas protectoras que necesitarán para sobrevivir a las heladas temperaturas en el Atlántico Norte. Sin embargo, después de 12 o 14 días, justo cuando el pelaje de sus bebés pasa de ser blanco a tornarse gris, todo este amor y atención desaparece. Así es, por eso están en este conteo, porque su instinto maternal dura tan solo unas semanas y detestan a sus crías casi de la noche a la mañana. Solo imagínense que con 2 semanas de nacidos sus padres tuvieran sus maletas listas y esperaran que se las arreglaran por ustedes mismos. La explicación, aunque para nosotros sea casi impensable, es que muchas hembras de focas se vuelven a poner en el mercado de la maternidad, lo que resulta conveniente si pensamos que están en peligro de extinción. ¡El hipopótamo! Una triste escena fue captada en cámara por el fotógrafo James Wilson en un viaje de fin de semana al Parque Nacional Swanch. Todo empezó cuando felizmente empezó a capturar lo que parecía la presentación de un bebé hipopótamo frente a la manada. En segundos la escena se volvió desgarradora. La madre fue atacada para que se alejara mientras otros hipopótamos se abalanzaron sobre la indefensa cría para acabar como si estuvieran dirigidos por Tarantino. Y sí, ya sabíamos que los hipopótamos no son exactamente las criaturas más pacíficas de la naturaleza, pero lo que seguramente hará estallar su cabeza es saber que los hipopótamos madres necesitan proteger a sus bebés fieramente de los hipopótamos macho, porque aunque son herbívoros suelen atacarlos y comérselos. Si bien se cree que sucede cuando hay escasez de agua, si notan que están enfermos o lo más loco, para deshacerse de los bebés que no son suyos y hacer que la hembra entre en celo nuevamente, creo que está claro que están bastante lejos de ser padres modelo. ¡Los cuco! Lo siento, pero en el puesto número 1 no podría estar otro que no sea este pajarito, que bien podría ser el emblema de algún estudio psicológico. Los cucos son los reyes indiscutibles de la paternidad ausente, y son verdaderamente de los peores padres del reino animal. Este pájaro astuto no solo pone sus huevos en los nidos de otras aves, se deshace de los otros huevos que no sean de ella, lo que obliga a los futuros padres sustitutos a hacer el trabajo duro de incubar al polluelo, sin siquiera sospechar que cuidan a un impostor. Para completar este cuadro trágico, el cuco ni siquiera regresa para ver el fruto de su útero cuando ha eclosionado. Es todo lo que en el mundo humano sería una irresponsabilidad. Va por la vida invadiendo otros hogares, y una vez que tiene sus huevos solo vuela y busca otro nido, dejando todo el trabajo duro de crear al polluelo o cualquier ave que haya caído en su trampa. Estoy seguro de que si los servicios sociales existieran en el mundo de las aves, podría estar seguro de que tendrían varias cuentas que arreglar con los cucús. Y bien, Smashers, un nuevo video llega a su fin, y con este quedo sorprendido por los abominables padres que vimos hoy. Déjenme saber en los comentarios cuál de los animales les pareció peor. Les dejo por supuesto otros 2 geniales videos que pueden pasar a ver ya mismo. Y recuerden dejar su like, compartir el video, suscribirse y darle un buen golpe a esa campanita para que no se pierdan de ningún nuevo video.